Muchachos, muy buenos días. ¿Cómo me les va? Espero que estén muy bien. El día de hoy básicamente vamos a trabajar dos funciones dentro de la programación. Vamos a trabajar la función analog read. Básicamente vamos a tomar lecturas análogas. Podemos comenzar a hacer las pruebas con un potenciómetro directamente. Si tenemos sensores, pues podemos personalizar el trabajo con algún tipo de sensor si los tenemos en físico. Y si no, dentro de la simulación vamos a trabajar inicialmente lo que es el potenciómetro a nivel análogo, a pesar de que el Arduino nos provee una serie de sensores también análogos, vamos a arrancar trabajando con el potenciómetro. ¿Qué características va a tener este desarrollo de la actividad? La sesión del miércoles les hablaba también de que es importante la visualización de la información de lo que está trabajando directamente el microcontrolador y no siempre la vamos a visualizar a través del monitor serie, que es el que nos permite comunicarnos con el computador, o sea, a través del puerto USB o de algún modo inalámbrico transmitir la información al computador, sino que muchas veces in situ necesito tener un elemento que me permita visualizar la información. Yo no sé si ustedes vieron ayer noticias, yo me imagino que sí. De pronto vieron la noticia que una ensambladora de motocicletas acá en Colombia comenzó a ensamblar respiradores artificiales. Puntualmente Auteco en Medellín se unió a un proyecto, no me acuerdo con quién, llegué tarde a la noticia, y vi que estaban construyendo unos respiradores, se tomaron o más bien adecuaron una línea de ensamblaje dentro de la planta de ensamblaje como tal y adecuaron toda una línea, capacitaron y prepararon a unas personas para hacer el montaje de estos respiradores. Entonces la nota básicamente mostraba cómo ellos estaban recibiendo todos los materiales a partir de un diseño que se tenía, comenzaban a ensamblar la parte mecánica que era neumática y eléctrica, y después mostraban adjunto que primero ensamblaban la parte neumática mecánica en un punto de ensamblaje, luego la parte de control electrónico en otro punto del ensamblaje, y después lo que iban a hacer era que los iban a unir y ellos tomaban tiempos de producción, que era lo que les interesaba, cuántos iban a demorar en producir cada uno de esos elementos. Pero cuando mostraron el prototipo casi que terminado, mostraba que tenían unos botones que me permitían seleccionar algún tipo de información para el funcionamiento, y la interfaz que manejaba ese o que va a manejar ese tipo de respiradores es una interfaz a partir de una pantalla LCD. Entonces, la idea es que vamos a trabajar básicamente hoy con una pantalla LCD. Es muy sencillo trabajarla, prácticamente no nos toca hacer mayor cosa, a diferencia de lo que tocaba hacer en otras épocas cuando se manejaban los microcontroladores con lenguaje de ensamblador, que yo tenía que venir a configurar una serie de condiciones para que funcionara la pantalla. Ahorita a nivel del Arduino es supremamente sencillo. Vamos a arrancar analizando dos ejemplos. Acá tengo uno. Acá voy a cargar otro, ejemplos que nosotros ya habíamos revisado. Entonces, básicamente vamos a revisar estos dos ejemplos. Acá vamos a tener una lectura análoga y por el otro lado vamos a tener un Hello World, que es el ejemplo característico del trabajo con una pantalla LCD. Entonces voy a sacar el código de acá un momento, sin que lo podamos ver más grande acá. Voy a poner un tamaño representativo para que veamos el código, para que a todos nos quede más fácil ver la información que se va a trabajar. Entonces, acá nosotros tenemos nuestro setup, aquí nosotros tenemos nuestro loop, elementos claves para nosotros tener el, el desarrollo de la programación como tal. Voy a quitar estos comentarios y los vamos a hacer nosotros por nuestra cuenta.
Y básicamente lo que vamos a tener es la declaración de tres variables. Si nosotros miramos solamente la parte inicial, esta parte que tenemos acá, vamos a tener que estamos declarando tres variables. Variables de tipo entero, integer, donde vamos a tener una que sin que nosotros veamos el desarrollo del código, sin que nosotros miremos estas líneas que están aquí abajo, de cierta forma ya vamos a entender o tenemos que comenzar a entender lo que nos está diciendo este código. Acá me está diciendo que voy a tener una variable que se va a llamar sensor pin, que nos va a hacer relación a que va a conectar un sensor. Señor. Profe, está mostrando la pantalla, ¿no? ¿No la están viendo? Yo no la veo. Se supone que la estoy compartiendo. Alejandro, ¿tú ves la pantalla? Ya, profe, ya me apareció. Gracias. Listo, listo. Entonces resulta que nosotros tenemos acá, de pronto es que se demora un poquitico en actualizar la pantalla, pasa mucho con dependiendo la velocidad de conexión. Entonces nosotros tenemos acá una variable inicial que la vamos a llamar sensor pin, que ahí yo puedo decir, por ejemplo, que ese sensor puede ser análogo o puede ser digital, porque no estoy especificando qué tipo de sensor. Pero cuando ya le defino el valor a esa variable, qué valor voy a guardar en esa variable y digo que es A0, yo ya entiendo que es un sensor de tipo análogo. Si yo colocara este número, ¿qué tipo de sensor va a ser el que voy a conectar o el que el que voy a conectar a ese pin? ¿Qué tipo de sensor sería? Si ya cambio el valor por este. ¿Quién nos dice? Efectivamente, es un sensor digital, porque recuerden que los que nosotros numeramos desde el 0 hasta el 13, en el caso del Arduino 1, son sensores digitales, los que son desde el 0 hasta el 53, espérenme, corroboro, desde el 0 hasta el 53, estamos hablando que son digitales, pero los que llamamos como A0, A1, A2, A6, A5, perdón, hasta A5 en el Arduino o hasta el A15 en el Mega, perdón, en el 1 y en el Mega, son del tipo análogo. Entonces aquí ya sabemos que vamos a conectar un sensor de tipo análogo en el pin que corresponde al A0. Aquí abajo que estamos definiendo, entonces estamos definiendo un pin que va a ser digital, donde voy a conectar el LED y en este caso estoy especificando que va a ser el 13, el pin 13. Abajo voy a tener otra variable que se llama sensor value. Cuando ya estamos hablando del sensor value y a partir de los ejemplos que hemos trabajado, ahí básicamente lo que estamos creando es la variable donde voy a guardar el valor que le estoy leyendo al sensor o al dispositivo que tengo de forma externa. Y en este caso estoy determinando que él va a arrancar con un valor de 0. Eso va a ser una condición inicial, pero en este caso hoy no estamos hablando de un pin, sino que estamos hablando del valor que va a tener ese sensor inicialmente. Entonces hasta ahí tenemos la declaración de las variables. Entonces estas variables recuerden que son de tipo global porque las puedo utilizar tanto dentro del void setup como dentro del void loop. Ahora, aquí qué estamos diciendo. Acá estamos diciendo básicamente que estamos configurando el pin. Acá configuramos el pin 13, que es el que está relacionado con el LED pin, como una salida digital. ¿Cierto? Entonces también es importante que nosotros coloquemos los comentarios en el código porque nos permite repasar e ir memorizando el funcionamiento de cada una de las instrucciones. Eso es lo único que necesitamos ahí dentro del void setup. ¿Qué vamos a tener dentro del void loop? Entonces recordemos, el void setup se ejecuta una sola vez cuando se energiza el microcontrolador, cuando se prende. El Arduino tiene un botón de reset que lo que me va a hacer es un corto en el funcionamiento de la memoria, un corto controlado interno y sin apagarme el microcontrolador lo que hace es reiniciarme la programación. Ese reset
está conectado a un pin del microcontrolador, que si ustedes recuerdan es el pin 1, si no estoy mal. Miremos acá, reset, mentiras. Acá estamos hablando del pin 25, que es este pin del reset, que cuando yo hago, cuando oprimo ese pin, básicamente lo que estoy haciendo es que estoy generando un flasheo en la memoria y vuelve e inicia el código. Entonces, el setup se ejecuta una sola vez al iniciar y el loop es donde yo me voy a quedar indefinidamente ejecutando instrucciones. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos dentro del loop que ya va a ser la ejecución del código? Dentro de esta variable sensor value, que hasta el momento tiene un valor de 0 predeterminado, voy a guardar lo que yo lea del pin analógico. Entonces acá tenemos la instrucción analog read, que lo que va a hacer es que me va a generar una lectura. Entonces recordemos que esa lectura se va a hacer entre 0 y 1023, que es el valor en bits. Ese es el valor digital que yo voy a tener dentro del Arduino. Pero de forma externa voy a tener una tensión entre 0 y 5 voltios. Entre 0 y 5 voltios voy a tener un valor externo. Entonces eso es lo que voy a ver directamente reflejado cuando haga la conexión del potenciómetro, una tensión entre 0 y 5 voltios. Entonces ese valor es el que yo voy a leer acá, que está relacionado con el pin A0, y ese valor va a quedar guardado en sensor value. Si yo tengo, por ejemplo, una tensión de 0 en mi potenciómetro o en el elemento que tenga de forma externa, dentro de esta variable sensor value voy a tener un valor de 0 bits. O sea, él me va a mostrar 0. Si por el contrario yo tengo, por ejemplo, el potenciómetro y lo giro completamente hacia el otro extremo, donde tengo los 5 voltios, ¿cuál es el valor que voy a tener acá? Señor, si ponemos una tensión de 5 voltios, ¿cuál es el valor que me va a guardar la variable sensor value? ¿Quién me dice cuál es ese valor? 0. Exacto, gracias. 1023. Si tenemos una tensión de 0, vamos a tener un valor de 0. Si tenemos una tensión de 5 voltios, vamos a tener el máximo valor que yo voy a tener dentro de mi lectura ya internamente en el micro, que van a ser 1023. Eso significa que yo puedo saber fácilmente cuál va a ser el valor de cada bit. De cada bit estoy diciendo que si yo, por ejemplo, en el sensor, en la lectura interna de la conversión me marca 1, yo puedo saber a cuántos voltios corresponde eso. ¿Cómo hacemos eso? Decimos que 5 voltios dividido, de pronto acá se me confunden con el comentario, dividido 1024, que son todas las posibles divisiones. Entonces me van a decir, profe, pero usted estaba diciendo que 1023. Es que en el 1024 estamos contando con el 0. De 0 a 1023 me da 1024. Entonces, si yo divido esos 5 en 1024, me va a dar un valor de 0.00488 28, 125 y así siguen sumando valores. Y estamos hablando que esos son voltios. O sea, que estoy diciendo que cada bit, perdón, acá, estoy diciendo que cada bit, un bit me va a representar 4.88 milivoltios. Cada bit me va a representar en tensión 4.88 milivoltios. Entonces hagamos de cuenta, ahorita lo vamos a corroborar en la simulación, que yo conecto un potenciómetro en el canal análogo 0 y yo tengo el multímetro visualizando la información o la lectura que estoy generando del potenciómetro y yo comienzo a girar el potenciómetro desde 0 voltios. Y al mismo tiempo voy a mirar cuál es el valor que me va a quedar cargado en sensor value. Cuando yo tenga una tensión de 0 voltios, el sensor value me va a marcar un valor de 0. Yo comienzo a subir el potenciómetro, lo tengo en la escala de milivoltios y él me comienza a marcar 1.
me comienza a marcar 2 milivoltios, me comienza a marcar 3 milivoltios. En 3 milivoltios, ¿qué valor tiene sensor value? Sí, señorita, dime. Mientras que piensan qué valor tiene el sensor value, mientras que el potenciómetro me está marcando 3 milivoltios. Dime, Caterín. Si no lo anotas, eso significa que si no lo declaras acá, él te va a generar un error cuando hagas la compilación de que él no reconoce sensor value. Pero entonces recuerden que yo lo puedo crear aquí arriba o lo puedo crear aquí abajo. La diferencia es dónde lo voy a utilizar. Pero si yo, por ejemplo, no creo ninguna de estas variables, digamos que yo las borro, si yo borro esas variables, él no me va a reconocer LED pin, él no me va a reconocer sensor value y no me va a reconocer sensor pin. No me va a reconocer ninguno de estos elementos y me va a generar error. Chancle. Bueno, tocó crearlos. Ahora, digamos que en este caso, por ejemplo, borré el código. Digamos que en este caso me generó el error. Necesitamos corregir ese error. Entonces resulta que yo tenía la variable LED pin, tenía la variable sensor value y tenía la variable sensor pin, pero resulta que a mí se me había olvidado declararlas. Yo lo puedo hacer acá. Int LED pin. Ahí yo ya declaré la variable, pero ¿qué pasa en este caso? Tengo que definirle también el valor. Me toca hacer todo eso ahí. Por organizaciones que yo lo hago por fuera. Pero yo lo podría hacer acá. El sensor value, yo lo puedo declarar acá. Int sensor value, perfecto. Y lo mismo acá. Int sensor pin, y acá determino que ese pin va a ser igual a 0. Pero entonces nos queda desorganizado el código, porque de cierta forma pues estamos corrigiendo el error, pero la idea de declarar esas variables es que vamos a organizar el código, que el código se vea más limpio entre comillas. Por eso es que la declaración de la variable, de las variables, dependiendo la necesidad, la hacemos antes de empezar, si las necesitamos globales, o las declaramos donde las vamos a trabajar si las queremos trabajar locales. Entonces, en este caso lo que estamos haciendo, pues ya ustedes habían visto los comentarios, es que vamos a recomentariar todo esto. ¿Listo? Ni puede leer solo que escribiendo analog read sensor pin. Sí. Los pines análogos directamente no es necesario configurarlos, solamente los podemos declarar. Entonces, por ejemplo, yo acá lo puedo leer directamente. Eso yo lo puedo leer directamente. Eso sí no tiene ningún problema. Pero control Z, esta declaración como tal, él no me la va a reconocer si yo no especifico cuál es ese pin. Entonces, si yo escribo solamente analog read sensor pin, él me va a preguntar cuál es este sensor pin. Él no me lo va a reconocer directamente. Hagamos la prueba acá en el ejercicio. Voy a comentariar estas 3 líneas. Voy a quitar la declaración, no, solamente voy a quitar la declaración del sensor pin. Entonces, en este momento, en el código, tengo la declaración del pin 13, que va a ser el LED pin, el sensor value, que va a ser el valor de 0, y vamos a mirar qué me dice el compilador. Porque también tenemos que comenzar a interpretar los errores que me está generando la programación. Entonces él acá me dijo, miremos, él acá nomás empezando me dice, sensor pin was not declared in this scope. Entonces me dice que él no reconoce que es la variable sensor pin. Y en este caso me está refiriendo directamente a la línea donde está el error. En algunos casos, por ejemplo, cuando yo no pongo el punto y coma, él me va a decir, por ejemplo, en el caso del punto y coma, él el error me lo está mostrando es acá. No me lo va a mostrar acá donde me falta el punto y coma,
porque recuerden que él lee la instrucción desde acá hasta que encuentre el punto y coma. Desde corchete hasta punto y coma o desde punto y coma hasta punto y coma, él me está generando como instrucciones. Y si nosotros miramos acá la interfaz que me permite a mí mostrar la compilación, él acá me comienza a decir, bueno, acá está diciendo que tengo un código que lo voy a correr y en la función void loop él genera un error con sensor pin donde me dice que no está declarado en este scope o en esta pantalla. Y entonces acá me está diciendo más encima, sensor value analog read, y acá me está marcando dónde me está generando el error. Entonces nosotros básicamente lo que tenemos es que prestar atención a los errores que me está alojando. Vamos a inducir otro error. Voy a colocar acá un punto y coma. Voy a quitar este señor acá. Volvamos a colocar la variable y volvamos a compilar. Entonces él ya me va a decir, listo, ya le reconozco el sensor pin, pero vean lo que les estaba diciendo. Acá dice, y el mismo software me está diciendo cuál es el error. Me dice, esperaba un punto y coma antes del delay. Y me está diciendo, lo que pasa es que la instrucción comienza acá donde está el punto y coma. Él reconoce claramente lo que son los comentarios y él no los va a compilar porque él sabe que son comentarios, pero la instrucción para él llega hasta acá donde está el punto y coma. Y me dice, ahí falta algo. Y si nosotros nos ponemos a mirar, él acá me está diciendo, lo que pasa es que esta ventana por defecto me aparece así chiquita. Y ustedes lo único que van a ver es de cierta forma ese comentario, pero ahí me está diciendo cuál es el error. Él siempre me está ayudando con ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Si voy a declarar variables, si voy a utilizar etiquetas que van a ser variables, necesito declararlas. Ya bien sea de forma global o de forma local. Pero en este caso, él no me va a reconocer lo que es sensor pin. Ahora, ¿qué sí pasa? El compilador como tal, si ustedes hicieron el ejemplo del blink, de pronto se dieron cuenta que él tiene, por ejemplo, esto, LED built-in. Y si ustedes se ponen a mirar, esa variable no está configurada, porque el compilador internamente ya tiene configurado este LED como 13. O sea que si yo quisiera darle otro valor, es probable que me genere un error, porque aquí básicamente yo tengo 13 y pues acá también 13. Pero ya esa variable, si ustedes se dieron cuenta, ya está configurada internamente porque no está acá. Lo que nosotros estamos viendo de configurar las variables antes del setup, en este ejemplo en particular no está. Pero eso ya es por lo que es una asignación interna como tal del compilador. ¿Listo? Entonces resulta, es que esto queda más bonito con un dibujo. Voy a ver si les hago un dibujito acá. Entonces resulta que nuestro conversor análogo digital es de 10 bits. Eso significa que esos 10 bits van a estar repartidos a 5 voltios, que es lo que me permite manejar el conversor análogo digital. Esos 10 bits, si nosotros los convertimos en números de forma binaria, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de un bit, pues estamos hablando de un 1 y un 0. Cuando estamos hablando de 4 bits, estamos hablando de 4 unos o 4 ceros o sus diversas combinaciones. Pero cuando estamos hablando de 10 bits, estamos hablando que ese sería el valor binario con el que va a trabajar máximo el conversor análogo digital del Arduino. Entonces acá yo tendría que eso me va a representar ese valor. Pero este señor yo no lo veo directamente así dentro del Arduino, porque yo dentro del Arduino lo voy a ver como una escala entre 0 y 1024 posibilidades que son las que yo puedo tener. Ahora, ¿cuál vendría a ser la siguiente posibilidad dentro de esto? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y acá tendría, antes del 0, 1, tendría 1, 0. Y esto me haría referencia a, vamos a colocarle acá decimales como por trabajar el número. Y estamos diciendo, me devuelvo acá,
que cada bit me corresponde a 4.88 milivoltios. Exageremos que son 5 milivoltios. Entonces, estoy diciendo que este valor que corresponde a 1022, que son todos estos 10 bits, no va a ser 5, sino que va a ser 4,995 voltios, porque estamos diciendo que cada bit de estos, cada uno de estos, me va a corresponder a 5 milivoltios. Y entonces lo que yo vería dentro de la variable sensor value sería 1022. Entonces, es así como nosotros vamos a tener, vamos a hacer aquí mano alzada, como dibujo acá. El problema hace mucho no manejar esto. Entonces yo voy a tener una escala, bueno, se supone que eso es una línea recta. Voy a tener una escala donde aquí voy a tener, hagan de cuenta que eso es un 0 voltios, y esto van a ser 5 voltios a nivel de tensión y a nivel de la lectura o de la conversión análogo digital. Acá vamos a tener un valor entre 0 y 1023. Entonces, ¿qué es lo que hago? Divido estos 5 voltios en las 1024 divisiones que le voy a hacer. Entonces, es como si yo cogiera esos 5 voltios y voy a comenzar a hacer 1024 divisiones, con el fin de saber cada bit a cuántos voltios corresponde. Esa es la relación que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Porque por defecto el conversor análogo digital del microcontrolador trabaja de 0 a 5 voltios. ¿Qué pasa si yo cambio ese valor máximo del conversor análogo digital y ya no son 5 voltios, sino por ejemplo 3 voltios? El valor de cada bit me va a cambiar. Entonces ya no estaríamos diciendo que cada bit va a cambiar cada 4.88 milivoltios, sino que ahora estoy diciendo que cada bit va a cambiar entonces divido 3 dividido 1024, me va a cambiar cada 2.92 milivoltios. O sea, de cierta forma se va a hacer más sensible. Al más mínimo cambio de tensión, él me va a comenzar a variar la lectura. Pero en este momento, por defecto, vamos a trabajar con 5 voltios. Lo que significa es que cada 5 milivoltios o cada 4.88 milivoltios, el valor de la conversión va a cambiar. Entonces estaba diciendo, si yo comienzo a mover el potenciómetro y yo comienzo a subir la tensión, ¿cuál es el valor digital? Perdón, el valor que me va a guardar la variable sensor value. Entonces les decía, si yo tengo un valor de 0, acá, de 0 voltios, me va a marcar 0. Cuando yo llegue a tener acá un valor de 4.88 milivoltios, acá yo voy a tener un valor de 1. Para tener un valor de 2, voy a necesitar, exageremos, hagamos de cuenta que estos son 4.9. Aquí voy a tener una tensión de 9.8 milivoltios, ¿cierto? Porque estamos diciendo que cada 4.8 milivoltios se me va a incrementar en uno, digámoslo, el valor del conversor análogo digital. Entonces la pregunta aquí era básicamente, si yo tengo 3 milivoltios, ¿cuál va a ser el valor que tiene sensor value? A 5 voltios, profe, sería aproximadamente medio 17.6 milivoltios. Aproximadamente. Pero tenga presente lo que le estoy preguntando, Nelson. Le estoy hablando de tensión y le estoy preguntando en bits. Si yo tengo una tensión de 3 milivoltios, ¿cuál va a ser el valor de la conversión análogo digital? Siendo que yo tengo un mínimo de 0 y un máximo de 1023. Y es lo que les estoy mostrando acá en la gráfica. Entonces, ¿cuál va a ser el valor que va a tener ese conversor análogo digital? ¿Cuál va a ser el valor en este caso de la variable sensor value? 3, bueno, Daniel ya dijo algo, 3. Mazo, sí, mazo. Ay, como por algo. ¿Cuánto vendría a ser 3? 3 vendría a ser acá, que vendría a corresponder a más o menos 9.8 más 4.9, vendrían a ser 10.7. Aquí vendrían a ser como 14.7 milivoltios. Pero estamos hablando de 3 milivoltios. 3 milivoltios están acá. 3 milivoltios están acá. 3.07. Medio, profe. No, señor. Estamos hablando de que me está marcando 0.
0. Acá me está marcando 0. ¿Por qué? Porque él va a cambiar cada 4.88 milivoltios. Eso significa que entre 0 voltios, entre 0 voltios, lo voy a poner acá de verde y voy a utilizar algo que me resalte. Entre este valor hasta que llegue al 4. Antes del 4.88 me está marcando 0. Cuando llegue a 4.88 milivoltios ya me marca 1. Vengo subiendo 5 milivoltios, 6 milivoltios, me está marcando 1. 7 milivoltios me está marcando 1. 8 milivoltios me sigue marcando 1. 9.8 milivoltios me marca 2. Sigo subiendo 12, 13, 14 milivoltios, me sigue marcando 2. 14.7 milivoltios, 14.9 milivoltios me marca 3. O sea que hay una relación directa dentro de la tensión y el valor que él me está marcando. Pero entonces recordemos que por este lado estamos trabajando con tensión y con este lado estamos trabajando con bits. Entonces ese es el valor que yo voy a encontrar cuando genere la conversión dentro de mi conversor análogo digital. Entonces recuerden, cada bit corresponde a 4.88 milivoltios. Nosotros trabajamos a nivel de prácticas con un sensor muy sencillo que se llama el LM35. Ese sensor LM35 es un sensor de temperatura muy básico, pero muy bueno. Él me entrega una señal proporcional de 10 milivoltios, por cada grado Celsius. 10 milivoltios por cada grado Celsius. ¿Listo? O sea que si él me está marcando una temperatura de 1 grado, ¿cuál es el valor que me va a representar esta variable si yo lo conecto? Si él me está mostrando 1 grado, significa que la tensión que me está leyendo el canal análogo son 10 milivoltios. ¿Cuál va a ser el valor que me muestra la variable sensor value cuando yo lo conecte? ¿Lo tienes que hacer? Aquí les vuelvo y les muestro el conversor. Estaríamos acá, 10 milivoltios. 10 milivoltios, ¿cuál vendría a ser ese valor que me va a mostrar? 2, ¿cierto? No, Nelson, no existe 2.49 bits. ¿Existe 2 o existe 3? Acá sí estamos hablando de enteros natos. Que si su merced hizo el ejemplo, listo, serían 2.049 bits. Pero en este caso estamos hablando de valores puntuales. Si nosotros estuviéramos en este momento, miremos qué temperatura me está mostrando el clima según... Ahorita me está diciendo que acá el Weather Cloud me está diciendo que estamos a 11 grados. 11 grados. ¿Cuál sería el valor de tensión de 11 grados? No, Daniel, tampoco. 11 grados. Entonces, aquí es como si les pusiera una regla de 3, que si 1 grado son 10 milivoltios, entonces aquí vamos a poner una flechita, que si la flechita vendría para este lado, que si 1 grado son 10 milivoltios, en este momento me está diciendo el clima que estamos a 11 grados, entonces voy a preguntar que 11 grados, ¿cuántos milivoltios son? Exacto, 110, porque estamos diciendo que cada grado son 10 milivoltios, entonces 11 grados van a ser 110 milivoltios. Y si yo cojo estos 110 milivoltios y comienzo a subir acá, estamos diciendo que aproximadamente 10 milivoltios son 2 bits, ¿cierto? Si redondeamos esto de 4.88, si lo redondeamos así exagerado a 5, estamos que 10 milivoltios van a ser 2 bits. Entonces acá lo voy a poner entre paréntesis, eso me va a corresponder a 2 bits. O sea que
esos 110 milivoltios, ¿cuánto me marcaría más o menos? Me marcaría más o menos un valor de 22, que sería lo que yo tendría que visualizar dentro del Arduino. Más o menos 20 bits, sí, pero en este caso, pues ya más puntualmente, serían cerca de 22. ¿Por qué es importante tener presente esto cuando yo voy a hacer la conversión análogo-digital? Pues para saber cuál es el valor que yo estoy leyendo y para saber qué es lo que tengo que hacer con esta lectura, porque en este momento, pues yo voy a tener una lectura y simplemente la voy a trabajar. Pero, por ejemplo, en el caso de la temperatura, que yo conecte un LM35, a mí me va a mostrar 2 bits, un valor de 1 grado. Me va a mostrar 4 bits, un valor de 2 grados. Y en este caso de 11 grados me va a mostrar un valor de 22. Eso significa que me está mostrando en la conversión el doble de lo que está leyendo para ese sensor en particular. Que si yo quisiera mostrar el valor real, entonces simplemente, como yo ya sé que hay una relación directa, lo divido entre 2 y me está mostrando lo que yo quiero ver. Pero repito, para el caso particular del LM35. Por eso sí es importante saber cómo se comporta la conversión análoga a digital. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo este señor? Entonces, aquí básicamente lo que está haciendo este ejercicio es guardando esta lectura de esto que estamos mirando dentro de la variable sensor value. Eso es todo lo que está haciendo. Después, ¿qué hace esta instrucción? Prendió el LED. Bueno, está haciendo un retardo proporcional al valor de la lectura análoga. Entonces, si en este caso yo tengo la tensión de 0 voltios, voy a tener 0 bits, o sea que aquí me está generando una lectura de 0. Estamos generando aquí un blink con un retardo de 0, porque eso es lo que me está haciendo este ejercicio. Prendo el LED, hago un retardo que corresponde a la lectura análoga. En este caso es como si yo tuviera acá 0. Apago el LED y hago un retardo dependiendo del valor de la lectura análoga. Ahora, comienzo yo a subir el potenciómetro. Digamos que tenemos 10 milivoltios. ¿Cuál vendría a ser el valor acá del retardo? Exacto, 2. Entonces, aquí ya me comienza a generar un retardo de 2 milisegundos. Y a medida que yo comience a subir el potenciómetro, ese retardo va a comenzar a cambiar. Cuando yo tenga un valor máximo de tensión 5 voltios, ¿cuál va a ser el valor de este retardo? Cuando yo mueva el potenciómetro al máximo hacia el otro lado y llegue al límite de los 5 voltios, ¿cuál va a ser el valor de este retardo? Exacto, 1023. Entonces, aquí el máximo valor que yo voy a tener va a ser 1023, o sea que voy a tener un retardo desde 0 milisegundos hasta máximo 1023 milisegundos. Entonces vamos a probar este código acá dentro del simulador. Igual habíamos visto parte de este código ayer, pero lo vamos a montar acá dentro del simulador. Entonces en este momento yo tengo aquí el potenciómetro en el canal análogo 0 y tengo el LED en el pin 13, como los habíamos puesto ayer. Entonces, ahorita miramos esa otra parte que está ahí. Vamos a mirar acá dentro del código y vamos a colocar ese código. Entonces vamos a tener el setup, vamos a tener la configuración del pin de salida, que va a ser el pin 13. Vamos a colocar el loop, vamos a colocar la lectura del sensor value, el pin digital, el delay. Ahí tenemos un comentario. Listo. El código tal cual como lo teníamos ahorita. Lo vamos a compilar. Entonces aquí ya me dijo que está satisfactoriamente compilado y lo vamos a correr. ¿Qué es lo que pasa? Que por ejemplo en este momento yo no puedo visualizar el valor de la lectura. La única relación que yo tendría sería en este caso que tengo el conversor, el voltímetro. Wow. Bueno, tocó quitar algo. Vamos a poner el potenciómetro a 0 y ahora sí le decimos correr. Entonces, ¿qué valor me está marcando ahí? Me está marcando, debería estar marcando, ahora sí, me está marcando 0 voltios. ¿Y qué me está mostrando ese LED? Que ahí debe estar oscilando
debería estar, por ejemplo, completamente prendido apagado. Lo que pasa es que este tiempo de simulación, que es lento, pues me va a alcanzar a mostrar que se prende y que se apaga como tal el LED. A medida que yo comience a aumentar el valor del potenciómetro, vean que se comienza a alargar el tiempo. Bueno, preciso ese cambio. Aumentémoslo más. Allá se comienza a alargar el tiempo porque lo que estamos haciendo es que a través del potenciómetro estamos cambiando la duración del delay. Entonces, en este caso estamos hablando de 3.2 voltios. Sé yo que si me ubico al 50%, ahí vamos a tener un valor de la tensión de 2.5 voltios y es como si acá yo me ubicara en toda la mitad de la escala, como si yo me ubicara acá, digamos que acá, que son 2.5 voltios y que acá me va a mostrar un valor de 512, que va a ser más o menos la mitad de 1024 divisiones, que eso vendría a ser lo que me está mostrando en toda la mitad. Entonces acá tendríamos un retardo de medio milisegundo, perdón, medio segundo. 512 milisegundos. Entonces, acá lo que estamos haciendo es que estamos manipulando esos valores. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser el primer ejercicio del día de hoy? Vamos a hacer la lectura análoga, pero no así de sencilla, porque en este caso esto es sencillo y, por ejemplo, ayer les mostré otro tipo de lectura análoga, pero este va a ser nuestro primer ejercicio. Simplemente vamos a corroborar la lectura análoga. Pero yo quiero ver el valor. O sea, nuestro primer ejercicio va a ser visualizando el valor. ¿Qué necesito yo para visualizar ese valor? Inicialmente, dentro del Arduino como tal, en la simulación lo vamos a visualizar con un serial print. Vamos a imprimir, serial.begin. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a inicializar el monitor serie. Vamos a inicializarlo. Y después de que yo haga la conversión análogo digital, que eso lo hace la operación, lo que yo voy a hacer es que voy a imprimir serial.print. Le vamos a colocar, recuerden, el LN es para que me salte una línea. Vamos a imprimir el sensor value. Le voy a decir, imprímame ese valor en el monitor serie. Entonces, eso es lo que le vamos a poner aquí a este señor. Entonces, vamos a venir aquí al código. En el void setup voy a configurar, el serial.begin. Le voy a decir que vamos a trabajar con la velocidad estándar de 9600 baudios. Y lo único que yo voy a hacer es que le voy a decir, hágame el favor y me imprime serial.print. Le voy a especificar el LN para que me lo muestre en columna. Y le voy a decir que me muestre el contenido de sensor value. Quiero visualizarlo en la pantalla porque tengo la opción de conectar la pantalla y le voy a decir que me deje ver lo que está sucediendo en este momento. Pero recuerden que acá en el simulador tengo que colocar ese monitor serie. Entonces nos venimos acá al modo de instrumentos y vamos a utilizar la terminal virtual. Esta que está acá es la que me va a permitir visualizar la información. Pero también recordemos que tenemos que hacer la conexión con los pines 1 y 0. Entonces acá donde está RX lo voy a conectar con el de TX acá. Y donde voy a conectar TX acá, lo voy a conectar con RX. Es como si vinieran cruzados. Entonces, ¿cuál es el pin aquí? ¿Cuál es el pin RX? El IO0. O sea que TX viene con RX. Aquí voy a conectar IO0. Este que es RX lo voy a conectar con TX, que va a ser IO1. Entonces, es como si vinieran cruzados. ¿Listo? Entonces acá, RX, que es el 0, con TX, que es el de acá, viene 0 con el TX y 1 con RX. Ahora sí le vamos a dar correr. Aquí tenemos el terminal virtual. Perdón, que no alcanzamos a ver el potenciómetro. Y acá tenemos el terminal virtual. Si yo lo voy a mover todo hacia abajo,
ahí me está mostrando el 0, que es lo que yo estoy mirando. Entonces acá veo el valor en bits y aquí el valor en voltios. Valor en bits y en valor en voltios. Si lo muevo todo a 5, él me va a mostrar el valor hasta donde llega 1023, 5 voltios. Lo vamos a ubicar en 50. 50% del potenciómetro me está mostrando un valor de 512. Entonces ahí lo que estamos visualizando es la conversión análogo a digital, aquí en bits, acá en voltios. ¿Listo? Este va a ser nuestro primer ejercicio. Simplemente vamos a visualizar esa señal a través de la terminal virtual. Si nosotros lo podemos implementar dentro del Arduino, básicamente lo vamos a poner a operar de forma sencilla con un potenciómetro. Ahora digamos que tengo el Arduino, lo voy a conectar acá. Les voy a mostrar algo que suele suceder también con ese dispositivo. Vamos a ver en este momento la pantalla. Bueno, vamos a cargarle primero que todo el código a la placa. Entonces acá tengo el analog input. Acá, bueno, ya corregimos el valor. Tengo el ejemplo tal cual, pero me falta hacer la visualización por la pantalla. Les voy a mostrar algo que pasa acá. Entonces serial.begin, para que recordemos una situación que se presentaba en Chia, serial.begin. En este caso voy a decir un serial.print ln fin de línea y voy a imprimir la variable sensor value. Y voy a decir que me la imprima, voy a compilarlo. En estos casos, este tipo de ejemplos, si yo no guardo el ejemplo, no me cambia los ejemplos como tal. Estos ejemplos son los que vienen predeterminados con el software. La recomendación es no modificarlos. Si yo le hago modificaciones y le digo guardar, cuando vuelva a utilizar el ejemplo va a quedar con los cambios que yo le hice. Entonces la recomendación es dejarlos tal cual. Si al caso los voy a modificar, guardémoslos con otro nombre. Entonces en este caso tengo conectado un Arduino Mega. Voy a especificar el puerto, que en este caso es el COM3, y le voy a cargar el código. Entonces ya les muestro ahorita con la cámara cómo vendría a quedar ese código y la operación. Entonces digamos que en este momento yo no tengo un potenciómetro, ya quedó cargado. Ya les muestro lo que me está mostrando. Vean que me está mostrando ahí una lectura. Ustedes dirán, pero ¿de dónde es esa lectura? No he conectado nada en el pin a 0. Ahora sí conecto el pin a 0. Me imagino que ustedes ya se dieron cuenta también que aquí tenemos otra herramienta que se llama el Serial Plotter. Esa herramienta Serial Plotter lo que me va a permitir es graficar lo que yo tengo conectado o lo que yo estoy mostrando a través del monitor serial, lo que yo estoy transmitiendo. En este caso, como yo estoy transmitiendo un valor numérico de la conversión análoga a digital, pues él me va a mostrar ese mismo valor. Pero, por ejemplo, si yo estoy transmitiendo un texto, él no me lo va a mostrar por acá. Les voy a mostrar, o más bien miren voy a quitar la presentación de la pantalla. Miremos la cámara. Lo que tengo conectado en este momento. En este momento, la dejo fija. En este momento, lo que yo tengo conectado al Arduino es un cable. Voy a colocar el LED para que miremos la oscilación del pin 13. Ahora se me perdieron los LEDs. Voy a conectar aquí el LED. Ahí igual lo estamos viendo. Pero miremos lo que pasa. Al mismo tiempo, vamos a mirar el valor que tiene el conversor análogo digital. Me está mostrando, bueno, en este caso ustedes están viendo la pantalla, pero de pronto la cámara, de pronto por el tiempo. Ahí estamos diciendo que lo que estamos tomando es estática. Esto que está tomando acá, que esto es un cable que está al aire. Acá no tenemos conectado una señal como tal. Lo que me está tomando es la estática del ambiente. Que en Chia podríamos decir que es debido al cementerio que está ahí en la zona.
y nosotros podríamos decir que se está generando una variación. Les voy a mostrar la pantalla para que se den cuenta cómo se está comportando como tal la lectura del sensor. Entonces, acá les voy a mostrar cómo se está comportando la lectura. Ahí lo que ustedes están viendo, bueno, ahí alcanzamos a ver el LED también. Ahí lo que yo estoy viendo es como la representación de lo que está pasando en este momento con ese cable. Y vean lo que pasa si yo lo comienzo a tocar. Solamente lo estoy tocando. Y eso que yo no tengo, en teoría yo no tengo ninguna tensión ni estoy conectado absolutamente a nada, simplemente lo estoy tocando. Esa es la gran situación que se va a presentar siempre cuando yo dejo pines al aire. Entonces vean que ahí sigue estando el pin, ahí tenemos la variación del LED, ahí lo que hice fue aumentar el tiempo. Esto me está representando de forma gráfica, no voy a ver directamente el valor. Si yo ya quiero ver el valor, pues entonces tengo que volver a mirar. Este no es el blink. Este es el analog. Yo ya tengo que venir a mirar acá el monitor serie para mirar el número puntual que estamos manipulando ahí. Entonces yo puedo mirar, subimos a 899, 692, es un valor completamente variable. ¿Listo? Pero digamos que yo también quiero hacer que ese valor se vea más bonito. Yo no quiero que ese valor sea como tan... O sea, que cuando lo visualice yo no se vea como tan seco. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a marcar lo que estoy imprimiendo. Voy a colocar otra vez esta instrucción. Voy a ponerle nombrecito a... Perdón. Voy a poner nombrecito a lo que estoy imprimiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir sin el LN y voy a colocar acá, abro comillas, eso significa que voy a imprimir un texto. Valor pin A0. Voy a colocar ese valor, ustedes pueden colocar cualquier valor, voy a colocar un espacio y voy a cerrar las comillas. Si ustedes ven aquí cambió de tono. El cambio de tono. ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo ahora a la impresión que voy a hacer en el puerto serial? Que me ponga simplemente una etiqueta para lo que voy a mostrar. Entonces miremos lo que me está mostrando ahí. Ya de cierta forma yo lo estoy marcando. Valor del pin análogo 0, 276. Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer todas las 6 lecturas al tiempo. Del canal análogo 0 al canal análogo 1, el canal análogo 2. Y a través de este tipo de etiquetas yo puedo diferenciarlos. Manejando espacios dentro de una terminal, yo puedo colocar valor del pin A0, muestro el pin A0, coma, muestro el valor del pin análogo 1, el valor del pin análogo 2, y yo puedo generar de cierta forma columnas dentro de la información que estoy imprimiendo. Y eso físicamente también se va a ver bonito si yo lo represento acá con el serial plotter. Se los muestro ahora más adelantico, porque él prácticamente me va a graficar todas las líneas al tiempo, pues si son líneas como tal. Entonces, ese va a ser nuestro primer ejercicio. Claro, el primer ejercicio, muchachos. ¿Dudas sobre ese primer ejercicio? Hacer la conversión análogo digital y visualizarlo en una pantalla. Igual, recuerden que estamos grabando la sesión. Después de terminar la grabación, por ahí en unos 10 minuticos, 5 minuticos, a mí me está cargando en el correo la grabación. Yo la descargo y se las cargo directamente en el WhatsApp para que la puedan visualizar nuevamente. Entonces, ese va a ser nuestro primer ejercicio para el día de hoy. El segundo ejercicio tiene relación directamente con lo que va a ser utilizar una pantalla LCD. Pues eso ya es un tiquitica más complejo, pero no es algo del otro mundo. ¿Qué es una pantalla LCD? Una pantalla LCD, vamos a venir acá dentro de nuestro simulador. Acá sí nos vamos a apoyar mucho con el simulador, pero para poder verificar lo que está pasando, porque a nivel del código nos vamos a dar cuenta que es supremamente sencillo. Vamos a mirar acá donde importamos los clips de proyecto. Acá donde la vez pasada buscamos el Arduino directamente y vamos a buscar algo que me dice Arduino LCD Shield.
Y aquí van a ver que me va a aparecer este módulo y yo lo voy a conectar acá. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos esta pantallita que físicamente, bueno, esta es un poquito más pequeña que esta, pero físicamente, si la miramos en la pantalla, en la cámara, se las voy a mostrar en la cámara, vendría a ser esta. Esta es una pantalla de 20 por 4, o sea, vamos a tener 20 líneas. Vamos a tener 20 columnas, que son estas que yo puedo visualizar aquí de forma vertical 20 columnas, y vamos a tener 4 filas, que en este caso las vamos a llamar líneas, y en cada una yo puedo colocar caracteres alfanuméricos. Estas pantallas, la característica es que me permiten manejar información de tipo alfanumérico. O sea, prácticamente lo que yo estoy mostrando por el monitor serie, lo puedo mostrar a través de esta pantalla. En este caso, por ejemplo, esta pantalla le tengo este módulo que se llama un módulo I2C, que me permite, en vez de conectar todos estos pines físicamente al Arduino, solamente necesito conectar 2 pines que van a ser los de transmisión y recepción. Acá me muestra 4, pero son positivo, tierra y 2 de transmisión. Esto es un módulo que me permite convertir la información de forma paralela a forma serial para configurar la pantalla. Esa es la pantalla a través de la cual vamos a visualizar la información. De esas pantallas hay muchas, pero son como las más sencillas de trabajar, entre comillas. Entonces, acá yo tengo esta pantallita, miremos nosotros la configuración de la pantalla. Esta, por ejemplo, que es la de la Shield, es una pantalla de 12 por 2. Vamos a tener 2 líneas, que van a ser básicamente 2 renglones, donde voy a permitir, o me permite trabajar con 12 caracteres. La configuración básica de una pantalla, cuando la lleguemos a trabajar, nosotros vamos a encontrar todos estos pines suelticos. Y acá yo veo la configuración, que el pin 1 viene a tierra, que el pin 2 viene a positivo, que el pin 3 viene a tierra. Aquí tenemos lo que es la escritura, write, esta S que se me olvidó que es, el RS creo que es el reset. Si no estoy mal, no recuerdo bien. El E es el enable, y todos estos son los pines digitales de datos. Acá es donde yo le voy a meter instrucciones directamente a la pantalla para que él me visualice la información. Antiguamente nosotros trabajábamos las 8 líneas para programar el dispositivo. Este dispositivo lo reconoce uno es por el chip que viene interno, por el micro que viene interno que me controla la pantalla. Y básicamente lo que uno hacía por estos 8 bits era mandarle datos, instrucciones, para que él primero me ubicara el carácter, la posición donde voy a mostrar un carácter, y luego tenía que decirle qué carácter mostrarme. Luego decirle, ubíquese en el siguiente espacio, muestre el siguiente carácter. Por eso les digo que en otras épocas era muy diferente, pero ahorita es supremamente sencillo. Entonces aquí básicamente lo que nosotros vamos a tener es nuestra pantalla configurada, en este caso, dentro de los ejemplos como tal que me permite trabajar el Arduino. La vamos a configurar en los pines 8, 9, 4, 5, 6 y 7. Que si yo por algún motivo quiero cambiar la configuración de estos pines, la puedo hacer. Pero entonces ya les voy a mostrar cómo lo vamos a acoplar. Aquí tengo abierto el ejemplo básico de lo que es Hello World, que es el ejemplo básico para el trabajo de una pantalla LCD. Acá tengo la sección de ejemplos, y aquí abajito tengo una subcarpeta que me dice Liquid Crystal. Ese Liquid Crystal hace referencia a Liquid Crystal Display, LCD. Y aquí tenemos una serie de ejemplos, y acá está el ejemplo que se denomina Hello World. Entonces, acá vamos a mirar el ejemplo. Lo voy a copiar un poquito más grande acá dentro de nuestro blog de notas. Acá tenemos el Hello World, voy a quitar los comentarios, y aquí es donde yo ya comienzo a manejar las librerías externas al microcontrolador. Entonces, para que el dispositivo funcione, yo necesito configurar la librería que me permite controlar la pantalla. Si yo me consigo una pantalla, por ejemplo, una Hitachi de 36 por 2 caracteres, que es una pantalla un poquito diferente. Si yo consigo otro tipo de pantalla y no me la reconoce directamente el software de Arduino, yo tengo que ir a buscar la librería directamente donde el fabricante e instalarla en el software.
Eso lo haremos más adelante. Pero este ejemplo como tal me permite fácilmente hacer el trabajo de la configuración de la pantalla, porque todo lo hace la librería. Entonces, acá, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Acá básicamente lo que yo tengo que decir es cuál es la ubicación de esos pines para trabajarlos dentro del simulador. Entonces, resulta que acá yo tengo configurados el 12 y el 11 para trabajar el RS y el Enable, que acá yo los tengo conectados al 8 y el 9. Hay dos opciones, o los cambio acá en la programación o los cambio acá en físico. Cuando yo los conecte a mi Arduino físicamente, pues me va a quedar mucho más fácil cambiarlos acá. Entonces yo digo, el RS está conectado al pin 8, entonces acá simplemente cambio y pongo pin 8. El Enable está conectado en el pin 9, entonces acá en vez del 11, cambio por el 9. Acá estoy conectado en el 4, 5, 6 y 7, directamente digito 4 en el 4, digito 5 en el 5, entonces voy a cambiar la configuración acá. Que si es o hay alguna camisa de fuerza para la configuración de los pines, para nada. Yo sí puedo decir fácilmente que este lo voy a conectar en el pin 2, en el pin 3, en el 4, en el 5, en el 6 y en el 7. No importa, desde que sean pines digitales yo los puedo conectar directamente. Que sea alguna configuración particular para esos pines que tienen que ser, por ejemplo, pines de PWM, no. Yo solamente necesito que sean pines digitales. Entonces aquí lo que hicimos fue la configuración de los pines de la conexión que yo tengo hecha en este momento. ¿Y ahora qué hago? Pues simplemente voy a imprimir una línea. Entonces voy ahora a meter este ejemplo acá. Voy a copiar el otro ejemplo aquí abajo para tenerlo aquí a la mano y que tenemos acá. No perderlo del todo, lo voy a dejar aquí abajo. Y en este caso vamos a probar solamente el de la pantalla LCD. Voy a cambiar este código. Bueno, se podía hacer de otra forma, ¿no? Puedo tener las dos líneas de código acá, pero voy a comentariar este código de acá. Yo lo puedo hacer de dos formas, comentarial, o sea, vamos a ocultar ese código ahí. Yo cojo línea por línea y le comienzo a colocar comentarios, línea por línea. O yo utilizo el slash hacia el lado y asterisco. Y si ustedes se dieron cuenta, todo el código se me comentarió. Eso me permite manejar comentarios largos. Y cierro esos comentarios con asterisco slash. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, comentaría todo el código del conversor análogo digital y dejé solamente el código de la pantalla. Es para tener los dos códigos ahí. Voy a compilar. Listo, me compiló. Y ahora vamos a visualizar la pantalla. Le voy a decir play. Pues ahí me muestra el terminal virtual, pero porque teníamos el terminal virtual. Y ahí me debería estar diciendo Hello World. Vamos a ver qué pasó de pronto la configuración 8.9. Sí, claro. Vean lo que nos pasó acá. Acá es 4, 5, 6, 7. Encendimos la pantalla. Encendimos la pantalla. Sí, señorita. Encendimos la pantalla, pero no hicimos la configuración de todos los pines. Le vamos a decir correr. Y ahora sí tenemos. El ejemplo como tal me permite hacer eso. Me incrementa una variable y me la va visualizando. Ahí simplemente fue cuestión de la configuración. Ahora digamos que por algún capricho, resulta que yo quiero hacer que este no sea el pin 8, sino quiero que este sea el pin 2. Quiero que este sea el pin 3. Que este sea 4, 5, 6 y 7, porque resulta que en mi organización física del Arduino, yo quiero utilizar todos esos pines, perdón, aquí casi la embarro otra vez. 3, pin 3. Porque yo físicamente quiero utilizar esos pines para la configuración de la pantalla, porque en el resto de pines yo ya tengo conectados algunos elementos. Pero entonces miremos que en este caso, si yo no utilizo el módulo y el conversor I2C, necesito 6 pines para la pantalla. Igual no son tantos porque yo podría requerir todos estos 11 pines que vendrían estos 3 de control, porque en algunos casos se utiliza este RW y todos estos 8 de datos. Acá estaría utilizando solo 6.
Pero entonces acá estamos utilizando el 2, el 3, 4, 5, 6 y 7. Eso implica que acá en la configuración del código yo tengo que cambiarlos. Solamente cambio acá el 2, el 3, los otros no los cambié, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a mirar si eso realmente es cierto. Y acá pues me tiene que volver a salir el letrero. Entonces, ahí lo que yo hice fue personalizar, entre comillas, lo que es la pantalla LCD. ¿Listo? Pero ¿yo qué quiero hacer? Ya tengo la pantalla LCD dentro de mi código. Ahora yo quiero que mi código, que va a ser el otro ejercicio, en vez de que me muestre la información en el monitor serie, me la muestre en la pantalla LCD. Voy a quitar este comentario de acá, este comentario de acá. Y resulta que tenemos que hacer un trabajo supremamente complejo, que es integrar los dos códigos. Entonces recuerden que solamente puede haber un void setup y un void loop. Todo lo que está antes del void setup, del ejercicio de la pantalla, lo voy a copiar tal cualito como está ahí, lo voy a quitar y lo voy a copiar antes del setup. De tal forma que, si yo lo separo acá, por ejemplo, así, voy a mirar, acá están la configuración de las variables del ejercicio análogo y la configuración como tal de la pantalla LCD. Y todavía no nos hemos metido en el void setup. Dentro del void setup, por ejemplo, aquí me está mostrando un mensaje que va a ser un mensaje el que me está mostrando en la pantalla. Ese no lo voy a tocar, ese lo voy a dejar por fuera. Y esta partecita sí la voy a utilizar. Es importante que nosotros tengamos presente lo que es la ubicación de los elementos cuando se va a imprimir. Entonces miremos esta variable, LCD setCursor. SetCursor lo que va a hacer es que en esta pantalla, que la tengo dividida en filas y columnas, arranco con la fila 1, para nosotros la fila 1 vendría a ser la fila 0. Y la columna 1, que vendría a ser el primer carácter, va a ser la columna 0. Entonces aquí lo que me está mostrando es que el primer elemento van a ser columnas y el segundo elemento van a ser filas. Voy a copiar esta partecita del código, voy a copiar esta línea del código aquí para que lo tengamos presente quién es quién. Y esta parte yo ya la puedo borrar. Vamos a mirar cómo se nos va a simplificar el código. Ahorita les dejo el código aumentado en el blog de notas para que lo podamos analizar rápidamente. Aunque así, hasta donde vamos, de pronto no es tan claro, pero tampoco es que sea tan confuso. Entonces, tenemos setCursor y aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a hacer un... ay, chafre, se me olvidó. Vamos a hacer un LCD_print, perdón, se me había olvidado la instrucción. Vamos a hacer un LCD.print. ¿Y qué voy a imprimir? Lo mismo que imprimimos en el monitor serie. El valor de la variable. Vamos a compilarlo, lo revisamos y ya les muestro qué es lo que está haciendo. Play. 523. ¿Qué estamos mirando con ese 523? Vamos a dejar ahí de tal forma que lo veamos. Si alcanzan a ver en la pantalla, bueno, se demora un poquitico en actualizar la información, pero ya en la pantalla LCD, sin la necesidad del monitor serie, lo que yo estoy haciendo es que estoy visualizando el valor de la conversión análoga a digital. Ahí ese 1804, ahí es que se está superponiendo un dato con el otro dato. Entonces ahí lo que se hace o lo que se tiene que hacer es refrescar la pantalla. Vamos a hacer un reset. Bueno, debería haber bajado hasta 0. Vamos a hacer un reset, vamos a reiniciar 0. Y vamos a comenzar a subir despacito. 512, ahí me está mostrando 3 caracteres. Perdón. A veces es un poquito cansón manejar el tamaño de la pantalla. 1023. Ahora, ¿qué pasa si me comienzo a devolver? Vean que el 3 no se borró. El último carácter no se borró porque él está reescribiendo encima y resulta que el 3 era el del 1023 y ahí no se me borró. Ahí realmente me está mostrando es un valor probablemente de 0,5 porque el 3 también debe ser de un valor anterior. Entonces,
Vamos a revisar el código. Voy a copiar este código. Es más, voy a quitar la parte del LED. Solamente nos interesa imprimir el valor. Es lo único que nos interesa. Lo vamos a revisar ahora aquí en nuestro blog de notas. Es que era lo que teníamos dentro de nuestra configuración. Acá se me faltó una línea esta. Dentro de nuestro código normalito del canal análogo seguíamos teniendo sensor pin A0, LED pin 13, sensor value 0, que es todo lo relacionado con el pin análogo digital. Acá tenemos la configuración de la pantalla LCD, donde estamos diciendo que la pantalla quedó conectada en los pines 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí lo que estamos haciendo es que estamos cargando esos datos dentro de la librería. En el Void Setup tenemos la configuración del pin output, que en este caso ya no lo estábamos utilizando, que era el 13 para visualizar el tiempo. Acá en este caso yo tenía configurada la comunicación serial porque sigo transmitiendo, pero si yo desconecto el Arduino del computador, pues yo no voy a estar transmitiendo. Acá tengo la lectura del sensor, que eso es básicamente nuestro código. Esta línea es la de que me manda la información, perdón, me envía la información hacia el monitor serie para visualizarlo en el computador, pero aquí es donde yo la estoy mostrando en la pantalla LCD. Si nosotros miramos entre estos dos no hay diferencia. La única diferencia es que yo tengo que especificar en dónde voy a mostrar la información. ¿Qué pasa si yo no especifico dónde mostrar la información? Lo único que pasa es que él me va a comenzar a llenar la pantalla datos sobre datos. Entonces acá estábamos diciendo en la columna 0, en la fila 1. Y recuerden que nosotros tenemos dos filas. Entonces aquí, al igual que en el monitor serie, yo simplemente voy a decir que voy a mostrar. Ahora digamos que lo quiero mostrar igual que como estaba acá. Vamos a mostrar el mismo valor. Sensor value, lo voy a colocar acá. Sensor value. Pero resulta que si yo quiero volver a mostrar, tengo que volver a especificar la posición. Y aquí ya no quiero mostrar esto, sino que quiero mostrar directamente el valor de la variable. O sea, tal cualito como lo teníamos en el monitor serie, lo voy a mostrar en el display. Pero resulta que este valor, si nosotros volvemos aquí a revisarlo, si nosotros volvemos a mirar aquí en la pantalla, que aquí ya nos salen los caracteres, nosotros acá no estamos utilizando el primer carácter. Vamos a colocar acá en el código 00. Vamos a visualizarlo acá. Perdón, me hizo quedar mal. Ahí sí estamos en el primer carácter. Estamos hablando desde la fila, Entonces, estamos en 00. Resulta que yo quiero mostrar valor del pin igual y después de ese igual quiero que me muestre la lectura. ¿Qué valor colocamos en la columna? Vamos a decir que esta es la columna 1, esta es la columna 2, esta es la columna 3, esta es la 4, esta es la 5, este espacio es la 6, esta es la 7, esta es la 8, esta es la 9, esta es la 10, se me pasó 11, 12, 13, 14. Vamos a mostrarlo así nomás. A ver qué me va a mostrar. Acá yo debería colocar 15. Es que no me acuerdo si esta es de 16 por 2. Creo que no me caben los caracteres. Si no me caben, pues tenemos que adecuarlos. Porque yo me tengo que ajustar al espacio que tengo disponible. Compilémoslo ahí y miremos lo que pasa. Él igual me va a enviar la información. Valor pin a 0. Entonces este debe ser de 20 por 2. 20 por 2 o por 4. Bueno, no me acuerdo qué espacio tiene. Valor del pin a 0 y me está mostrando el 0 porque no lo he manipulado. Tengo que manipular aquí. Bueno, acá. Entonces, prácticamente aquí lo que estamos diciendo es que cuando yo voy a enviar la información, tengo que especificar las columnas donde lo voy a mostrar. ¿Qué hubiera pasado si yo no le hubiera dicho acá que se fuera hasta la posición 15, sino que lo hubiera dejado tal cual?
¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Qué creen ustedes que va a pasar si yo lo dejo así como está, sin especificarle aquí al código la posición 15, sino que lo dejo en 0,1? Aparece solo la B. Se va a superponer la información. Se va a montar una sobre la otra. Es como si me imprimiera dos cosas a la vez. Entonces, vean, se monta uno sobre el otro. Porque juntas líneas de impresión están arrancando en el mismo valor. Entonces, se montó la una sobre la otra. Entonces, yo ya tengo que comenzar a jugar con el espacio que tengo en la pantalla. Porque yo también podría decir esto. Vamos a imprimir el otro valor, no en la columna 0, perdón, acá. Líneas, estos son líneas. Acá vamos a decirlo en la columna 2, en la fila 2, perdón. Y aquí le vamos a decir entonces que me lo muestre. Chanfle, ¿por qué no lo cogió? Filas y columnas. Es que si yo le digo acá 0, 0, aquí le digo 0, 1. Bueno, mandémoslo al 1, 1. Entonces ahí básicamente lo que nosotros hacemos es configurar filas y columnas. Pero ¿por qué no lo coge? Bueno, ya me tiré una pantalla. Acá me toca mandarlos a la 2. Es como si él me estuviera cogiendo mal la fila. No me está cambiando las líneas. ¿Dónde está cogiendo? Las pantallas, estas pantallas generalmente, algunas librerías son un poquito más completas y me permiten escribirle en la configuración de la pantalla de cuál es el tamaño de la pantalla, si es 16:2 o 20:4, porque por ejemplo ahí me debería estar imprimiendo en la línea de abajo, pero no me está imprimiendo en la línea de abajo, que yo puedo manejar juntas líneas. Yo creo que es porque no me especifica cuántas filas y cuántas, esta es la línea que me faltaba, ¿verdad? Pues acá en el void setup me falta especificar de cuánto por cuánto es la pantalla. Él no me estaba entendiendo de cuánto por cuánto es la pantalla. Entonces en este caso es una pantalla de 16:2 y él se va a limitar a ese espacio. Si yo ya pongo una de 20:4, pues él ya me va a cambiar el espacio a 20:4. Entonces aquí ya estamos imprimiendo en la fila 0, en la fila 1. Me faltó compilar. Y aquí me faltó darle el play. Entonces aquí ya tenemos lo que es la fila 0 o la línea 0, la línea 1 y ya estamos manejando cada una de las columnas. Entonces ya, por ejemplo, en este caso es optimizar la cantidad de código que yo quiero visualizar a través de la pantalla, porque yo puedo optimizar código y de cierta forma no voy a colocar toda esta información, sino que solamente digo a 0, inclusive voy a quitar el espacio acá y voy a decir que entonces esta línea me la muestre en la fila 0, pero en la columna 1, 2, 3, acá en la columna 4, para que me deje un espacio. Y yo ya comienzo a optimizar el espacio que tengo acá y vamos a mirar que yo ya estoy ocupando solamente esta línea, inclusive me dejó este espacio y yo en el resto de la pantalla puedo visualizar información. Ahí lo único que me faltó es que me faltó especificar el tamaño de la pantalla. Si coloco una pantalla más grande, por ejemplo la que les mostré que es 20:4, pues ya aquí cambio de 20 a 4 y la configuración de los pines como tal, como está conectado, no va a cambiar. ¿Listo? Entonces, este va a ser el segundo ejercicio, muchachos. El primero va a ser visualizarlo por la pantalla LCD. El segundo va a ser visualizarlo por el
Perdón, el primero es visualizar la señal análoga por el serial print y la segunda va a visualizar la información por la pantalla LCD. ¿Preguntas? ¿Dudas, muchachos? No hay preguntas, entonces vamos con el ejercicio 1 y el ejercicio 2 para el día de hoy. Conversión análoga a digital, el primero en el serial print y en el segundo en el monitor serie. ¿Listo? ¿Para qué horas? Para antecitos de las 2. Yo voy a ponerme aquí a visualizar, a revisar los foros para contestarles, leer lo que ustedes colocaron en los foros. Igual dejo este canal abierto, voy a detener la grabación acá para compartirles la grabación.